Muy bien, amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Justo nos han agarrado conversando. Ya estamos con Mercedes Arauz, por supuesto, candidata a la segunda vicepresidencia de Peruanos por el Cambio, y además ya se anunció, será cabeza de lista parlamentaria. Mercedes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique, ¿cómo estás? Primero, ¿qué va a hacer Mercedes Arauz en el Congreso? La exministra técnica por excelencia. ¿Cómo así se anima a dar ese salto hacia el Parlamento? ¿Qué esperas aportar ahí? Yo creo que en el Parlamento hay que generar, un trabajo muy fuerte de coordinación. En el caso de Pedro Pablo ganando las elecciones, muy fuerte de coordinación con el Parlamento para poder sacar las legislaciones que impliquen reformas importantes para el país desde un inicio. Entonces creo que sí tiene que haber un equipo técnico profesional que tenga la capacidad de hacer ese diálogo político con el Congreso, con las diferentes bancadas, ¿no? Hablando con Pedro Pablo Kuczynski, me comentaba precisamente, ante todo, la necesidad de generar pues un Congreso que pueda hacer pactos precisamente en los ejes centrales que ustedes están presentando. ¿Cuáles para ti son las reformas fundamentales para el gobierno? Mira, los temas van por los temas de economía y van por los temas que, sin una economía saneada y una economía que le dé certeza a la gente de que su bienestar va a ir creciendo, creo que es fundamental. Y el otro tema grande, el tema que tiene que ver con el tema de seguridad, que la gente también necesita ver que nosotros podamos tener un policía confiable, bien pagado, que nos va a acompañar en el proceso. Tenemos que tener un poder judicial también confiable, que nos dé certeza que si vamos a ir a hacer un reclamo al poder judicial, vamos a saber plazos, tiempos, buen comportamiento. Tenemos que tener certezas también en temas que vean ligadas al tema de corrupción. Yo creo que también tenemos que tener limpieza, y hay reformas que están ligadas al tema, hasta el tema de la muerte civil, por ejemplo, como una posibilidad para que nosotros tengamos la confianza otra vez en la gestión pública, y que sea una gestión pública mucho más ágil. Obviamente, en la economía, el tema de trámites pasa por también, no solamente el gobierno central, sino también a nivel de los gobiernos subnacionales. Entonces tenemos que tener una fórmula clara. El Ministerio de Apoyo a las Regiones es una de ellas, pero una fórmula clara de hacer que las autonomías que puedan tener estos entes, que son elegidos obviamente, tengan también la capacidad de ser capaces de dar una buena rendición de cuentas de su accionar, ¿no? Entonces, y eso pasa por legislaciones que tienen que estar en el Congreso. Ahora, cuando hablamos pues del aspecto económico, hay, digamos, mucha expectativa sabemos que la situación no es la misma de hace unos años, sabemos que los precios de los metales no se van a recuperar en el futuro inmediato, no. Inmediato incluso, ¿no? En el sentido pues que China ya pasó por su periodo de demanda fuerte por ese lado. Y claro, ustedes están moviendo mucho el tema tributario, y de alguna forma el desafío tan grande que es el de la formalización, ¿no? Estamos hablando de una PEA de 60% informal aproximadamente, y eso, tú vienes de México, que es un país que tiene muchas similitudes con el Perú, pero igual el grado de informalidad del Perú lo hace una especie de rara avis. No, es decir, muy parecido a México. ¿Sí? Es muy parecido a México, y si algo he aprendido en el programa de apoyo que teníamos desde el Banco Interamericano a México era apoyar justamente la productividad de México, venía por eso, por un programa de formalización. ¿Y qué experiencias son las que uno puede jalar y aprender? Hay varias. Yo creo que el tema de simplificación tributaria es muy importante. No solamente bajarle los impuestos a las pymes como para que se acerquen al proceso, sino también hacerle más fácil el pago. Hoy en día se puede tener un buen sistema a través del mecanismo electrónico. A mí me pasó, lo puedo contar en términos personales, o sea, querer pagar mis tributos por internet fue un dolor de cabeza, porque para empezar no podía usar un sistema Apple, tenía que usar un sistema Windows, para ponerte el ejemplo, ¿no? Un dolor de cabeza. O sea, para pagar los impuestos había que comprar nuevo software. Exacto, más o menos. Entonces, tienes todas estas dificultades, en vez de hacerle la vida práctica y fácil. En el Perú hay buenos ejemplos de simplificación administrativa donde tiene el ciudadano en primer lugar. Es el caso de la RENIEC. La RENIEC tú puedes... Que es una suerte de isla de excelencia. Pero ¿por qué no podemos copiar el modelo de RENIEC? A mí se me pierde el DNI hace un año. En 3 días ya lo tenía en mis manos. Y no los tenía, me había ido de viaje a Tumbes y en Tumbes me lo dieron. O sea, realmente eso se puede hacer, apoyar al ciudadano en el centro. Y si tú tienes al ciudadano en el centro, todo se simplifica. Entonces podemos ayudar a las pymes en esa misma dirección. A las pequeñas empresas las podemos llevar con un modelo de formalización, con un modelo que los lleve también a la capacitación.
premiarlas y se van capacitando y ellas se dan cuenta que es más caro a veces estar en la informalidad que en la formalidad cuando los acompañas en el proceso. Otro desafío, hablando de todo esto, en realidad es que lo que se sabe, tú ya has sido ministra, es que es muy difícil acometer reformas si no es en los primeros, de repente, 18 meses. O sea, estamos hablando de que el próximo gobierno, si lo va a hacer, y Kuczynski se presenta como el candidato de las reformas, vas a tener que tener una ofensiva realmente el primer año y medio, que pasa por construir un consenso político que uno, lo que por supuesto piensa con este grado de atomización, es difícil en el Congreso. ¿Cómo están viendo esa perspectiva? O sea, forzosamente nadie va a tener una bancada mayoritaria, de repente el fujimorismo pues va a tener un porcentaje importante, pero de ahí el resto va a ser negociación. Y nosotros también vamos a tener una bancada importante y creemos, y yo creo que sí, va a haber partidos políticos pero al final del día todos quieren el desarrollo del país. Yo creo y confío de que los que están postulando hoy en día, tal como lo hace Pedro Pablo, están buscando realmente el bienestar del país. Y yo creo que en ese momento buscar los consensos. Mira, con los tratados de libre comercio ya hubo una experiencia. Que al principio había mucho rechazo y se logró a través del diálogo, una búsqueda continua del trabajo, tener un apoyo mayoritario de los tratados. Y pasaron más fácilmente. Entonces yo creo que podemos lograr algo parecido. Eso es trabajar, es un trabajo de hilar fino, de dialogar, por eso tenemos que tener personas preparadas y dispuestas a trabajar en esa dirección. Tú vas a ver un equipo en que estamos seleccionando, Pedro Pablo Kuczynski está haciendo el ejercicio de selección de la gente que va a ir en su lista parlamentaria, que es gente preparada, que va a ayudar realmente a conseguir tener que estas reformas pasen. Exportaciones, Mercedes, ha sido uno de tus temas fuertes. Por supuesto, tú has estado en la cartera responsable. Ahora los gremios reclaman, ya sabemos lo que está pasando con los precios, pero tienes exportaciones no tradicionales que están viéndose muy afectadas. Muy afectadas. Tienes el sector textil que está, yo digo, casi pues al borde del colapso, y otros también así. Ellos reclaman un tipo de cambio más libre, ¿no? Porque dice que somos pues menos competitivos frente a las devaluaciones de otros países. Y reclaman pues el tema del drawback, ¿no? Que es esta restitución pues de impuestos, que en realidad no sé si son suficientes. ¿Tú cómo ves en términos de exportaciones hacia dónde tenemos que entrar para salvar lo que es pues las mientras nosotros no le simplificamos la vida, yo creo que hay que hacer un esfuerzo real de simplificación a las pequeñas empresas de exportadoras. Teníamos modelos que lo hicimos en el gobierno anterior, fue el caso del Exportasalse, que fue una herramienta muy buena para ayudar a exportar a la pequeña empresa, pero no es suficiente, hay que ir mucho más. Hay que trabajar con plataformas virtuales para que comiencen a exportar y hacer negocios, darles buenas garantías y cartas fianzas a menores precios. Hay que ayudarlos. El financiamiento siempre es un problema. Es un problema, y hay que ayudarlos a diversificar mercados, tener más presencia comercial en el exterior. En algunos mercados estratégicos como la China solo tenemos 2 representaciones, que son las OSEX que hay en Shanghái y en Pekín, si no me equivoco. De ahí no hay más. Entonces, ¿cómo penetrar esos mercados que son difíciles en nuevos? Tenemos que meterle un poquito más de esfuerzo. Y por supuesto tenemos que trabajar. Yo creo que es un absurdo haber propuesto el tema del drawback como lo han hecho. ¿Quién le ha pedido o nos ha reclamado que tenemos un subsidio a las exportaciones al gobierno? Nadie. ¿Por qué no le vamos a seguir dando un paliativo temporal mientras estamos trabajando? No hay ningún subsidio, en realidad estamos dándole un paliativo temporal. Pequeños. De repente estamos siendo más papistas que el Papa. Sí, o sea, esa religión me parece un poco absurda, ¿no? Hay que siendo economista, además. Un poco, para terminar rápidamente, el tema de la educación y la reforma universitaria. El PPK ha declarado ayer que una superintendencia pues podría finalmente terminar inmiscuyéndose en la libertad de ideas en una universidad. ¿Es tan así? ¿No ven que es importante de alguna manera, no sé si regular es una palabra muy fuerte, pero poner en cintura pues ya un negocio que se había convertido pues en una dimensión mercantilista? Totalmente. Uno dice, la educación pues no es cualquier negocio. Y sí estoy de acuerdo con la reforma. Yo personalmente hablé con Pedro Pablo cuando conversamos de este tema para que mirara bien con cuidado el tema, y creo que por eso es la evolución en su pensamiento. El tema es que la SUNEDU tiene que tener un poquito mayor de apertura y de representatividad, por ejemplo, de las regiones. Poder tener un poquito más de representatividad de más universidades, otros expertos más abiertos, para que no sea un chequeo de lo que sean contenidos, que para eso la libertad de pensamiento tiene que estar. Y la autonomía universitaria. Y la autonomía universitaria está. Pero lo que sí
el tema de calidad que está implantando la SUNEDU es una buena herramienta. Eso es un tema que, mira, muchas universidades privadas de prestigio usan los sistemas de calidad externos porque no había una forma de mostrar calidad internamente. Entonces yo creo que la SUNEDU puede ser usada en ese sentido para tener estándares de calidad, requisitos mínimos que tenemos que cumplir, ¿no? O sea, no títulos falsos, de profesores falsos, sino tener un reconocimiento al tema y que se premie la investigación, porque sin investigación científica lo que tenemos son escuelitas, no tenemos investigadores. Entonces las universidades serias sí investigan investigación aplicada, investigación ya más de primer nivel, pero se hace investigación y hay que premiar la investigación. Estuve hace pocos días en el Encuentro Científico Internacional y era una de las grandes demandas: ¿cómo hacemos posible tener más investigación científica y premiar a la investigación en las universidades públicas y en las universidades privadas?